Bueno, estamos en el último día, estábamos resolviendo el problema de Kepler. Estábamos resolviendo el problema de Kepler, que no es más que la órbita bajo el potencial B de R igual a menos K partido R, donde K es positivo. Habíamos hecho la integral para la órbita, habíamos resuelto la ecuación diferencial y habíamos llegado a este resultado de acá. Bueno, voy a poner aquí. Habíamos llegado a esa ecuación de ahí, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ecuación de aquí tenemos esta constante de acá, ya, que de momento la vamos a llamar epsilon. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en general, la ecuación que tenéis aquí, el resultado que hemos obtenido al integrar la ecuación de la órbita, esta ecuación de acá, lo que hemos obtenido al integrar la ecuación de la órbita, la ecuación diferencial, es una curva que responde a una expresión del tipo Q con una constante aquí arriba, ¿de acuerdo? 1 más epsilon coseno de phi, ¿de acuerdo? Donde epsilon, que es esta constante de acá que es epsilon cumple que siempre es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué mayor o igual que 0? Porque es una raíz. ¿Ya? Bueno, en general, este tipo de curvas, esta ecuación que tenéis aquí es la ecuación de una cónica. Es una curva cónica. ¿De acuerdo? La ecuación que tenéis ahí es la ecuación de una curva cónica. La constante epsilon recibe el nombre de excentricidad. ¿De acuerdo? Y no solo es una ecuación de una curva cónica, sino que está centrada en un foco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, me explico. Las curvas cónicas son 4. La primera de ellas es la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? La segunda curva cónica es la elipse. ¿De acuerdo? Que la voy a dibujar centrada en uno de sus focos. ¿De acuerdo? La elipse. ¿Sí? La siguiente curva cónica, no sé cómo la voy a dibujar, así creo, es la parábola. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos elipse, esta es la parábola. Y la última curva cónica es la hipérbola, ¿de acuerdo? Que la voy a dibujar, solo voy a dibujar la hipérbola, ¿sabéis que es doble o deberíais saber que es doble? Sí. La hipérbola, una hipérbola es esta curva, es doble, son dos curvas, ¿ya? Los focos están aquí y aquí, la voy a dibujar centrada en foco y solo voy a dibujar una de ellas, voy a dibujar la que viene desde la derecha y entonces simplemente dibujo esto. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la hipérbola. Todas estas curvas que están, como digo, centradas en uno de sus focos, la parábola no la he dibujado bien, la parábola centrada en un foco es así, ¿ya? Ahora sí. Todas estas que están centradas en un foco, ¿de acuerdo? Todas estas responden a una expresión de este tipo. Todas responden a una expresión en polares de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro,
La diferencia está en qué llamamos foco y cuál es la excentricidad para cada una de estas curvas. ¿De acuerdo? La elipse, por ejemplo, tiene dos focos, eso supongo que sí lo sabéis, F y F'. Mientras que la circunferencia tiene un solo foco, que lo llamamos el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? La parábola también tiene un único foco y una recta directriz. ¿Ya? Mientras que la elipse tiene, la hipérbola tiene dos focos. Aquí estaría uno, ¿de acuerdo? Y el otro foco estaría por aquí y por aquí pasaría la otra hipérbola hermana. ¿Sí? Para el problema de Kepler que estamos resolviendo solo aparece una de las ramas de la hipérbola, la otra no nos importa, pero que sepáis que hay dos focos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si vosotros intentáis calcular o sacar cuáles son las ecuaciones de cada una de estas curvas en polares, lo que obtenéis siempre es una ecuación de este tipo. ¿De acuerdo? En el caso de la circunferencia, epsilon es 0. La excentricidad vale 0 y entonces obtenéis un radio que es constante. La constante Q es el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de la elipse, la excentricidad es, si no recuerdo mal, c por 1 menos a cuadrado. A por 1 menos epsilon cuadrado. La excentricidad es A por 1 menos epsilon al cuadrado, donde A es su semieje mayor, es decir, del centro de la elipse, que sería este, acá, esto es A, ¿de acuerdo? Y, perdón, Q, no es epsilon, esto es Q. Y epsilon es la excentricidad, ¿de acuerdo? Para la parábola, la excentricidad vale 1, ¿de acuerdo? Para la parábola la excentricidad vale 1 y Q es 2C, donde C es, bueno, Q es una constante, ¿de acuerdo? C recibe el nombre del semilatus rectum, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un nombre latín, C es una constante, la verdad es que da igual, da más o menos igual lo que es, ¿sí? Y por último, para la hipérbola, el valor de Q es exactamente, bueno, muy parecido a lo que teníamos en la elipse, ¿de acuerdo? Donde A de nuevo vuelve a ser el semieje mayor, lo que podríamos definir como semieje mayor. ¿Vale? Está más o menos. Fijaros que las únicas dos curvas que tienen un valor fijo de la excentricidad son la circunferencia y la parábola. La circunferencia y la parábola son las dos únicas que tienen un valor fijo para la excentricidad. Entre medias está la elipse, que podéis comprobar Q tiene que ser un número positivo, porque si Q no fuera un número positivo, de aquí tendríamos radios negativos. Entonces podéis comprobar que Q es un número positivo y para que Q sea un número positivo, epsilon tiene que ser menor que 1. Entonces, la elipse tiene excentricidad entre 0 y 1. ¿Ya? Para 0 alcanzaríamos la circunferencia y para 1 estaríamos, digamos, alargando tanto la elipse que en algún momento la abriríamos por uno de los lados y tendríamos la parábola. ¿Sí? Y para la hipérbola pasa exactamente lo mismo. Q tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces epsilon tiene que ser mayor que 1. ¿Ya? Vale, esto es muy interesante porque fijaros que todas las cónicas, todas las curvas cónicas centradas en un foco responden exactamente a la misma ecuación. Todas responden exactamente a la misma ecuación, y en esa ecuación lo único que nos importa es la excentricidad. Acorde al valor de la excentricidad, acorde al valor que tiene epsilon, vamos a poder distinguir si esta ecuación es la ecuación de una circunferencia, de una elipse, de una parábola o de una hipérbola. ¿De acuerdo? Ya, pero eso es muy bueno, porque resulta que nosotros, al escribir la solución al problema de Kepler, lo que hemos hecho es, aparte de averiguar que son cónicas, lo que hemos hecho es básicamente decir cuánto vale epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros resolvemos el problema de Kepler, obtenemos un resultado doble. Por un lado, sabemos que todas las curvas en el problema de Kepler son curvas cónicas, y por otro lado, hemos sido capaces de determinar la excentricidad de estas curvas cónicas a partir de las condiciones iniciales del movimiento de nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro?
K aparece en el potencial, M es la masa de nuestro objeto, y luego tenemos la energía, que la podemos determinar a partir de condiciones iniciales, y el momento al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos en la excentricidad, vamos a ver bajo qué condiciones tenemos esto de aquí, bajo qué condiciones tenemos una órbita elíptica, bajo qué condiciones tenemos una órbita parabólica o bajo qué condiciones tenemos una órbita hiperbólica. Repito, solo a partir de las condiciones iniciales, sabiendo que esto es epsilon, yo calculo y voy a saber exactamente qué tipo de órbita va a hacer mi objeto, y las condiciones iniciales son fáciles de medir. Fáciles de calcular. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Pues entonces anotemos por aquí el epsilon. ¿Ya? Anotemos entonces que la excentricidad son curvas cónicas de excentricidad 1 más 2L cuadrado por la energía partido mk cuadrado. Esa es la solución. ¿Ya? Y vamos a ver bajo qué condiciones. Se me ha olvidado el 1/2, ¿cierto? Vamos a ver bajo qué condiciones tenemos una elipse, tenemos una circunferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos una circunferencia o una órbita circular si solo si epsilon vale 0. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que 2L cuadrado partido mk cuadrado por la energía tiene que ser menos 1. ¿De acuerdo? Ahora fijaros que todo lo que tengo aquí es positivo. Así que obligatoriamente para una órbita circular tenemos que tener energía negativa. ¿Ya? Aquí a uno le dicen energía negativa, se te empiezan a encender todas las alarmas como energía negativa. Bueno, energía negativa no quiere decir simplemente que estás por debajo de la situación en la que has situado el cero de energía. Se puede tener energía negativa, lo que no se puede tener es energía infinitamente negativa, eso sí que no. ¿Ya? Pero no hay ningún problema en que un sistema tenga energía negativa, simplemente quiere decir que nos hemos situado por debajo del cero de potencial. En el caso de, si dibujamos el potencial efectivo, ¿de acuerdo? Para el problema de Kepler, en nuestro caso, recordemos que el potencial efectivo hacía algo así. Así que valores negativos de la energía, claro que son posibles. ¿Por qué? Porque el cero de la energía lo hemos colocado en el infinito, ¿no? Cuando R tiende a infinito, la energía, el potencial efectivo y también nuestro potencial, no nuestro potencial efectivo, sino simplemente el potencial, tiende a cero, ¿de acuerdo? Así que el cero de energía potencial está en el infinito. Ya, entonces cuando regresamos, cuando vamos hacia aquí, vamos cogiendo valores negativos hasta que llegamos a un mínimo. Y entonces hasta este mínimo yo puedo tener energías perfectamente negativas, no hay ningún problema. Lo que no puede ser es que mi potencial no tenga un mínimo. O sea, si alguna vez encontráis un potencial que no hace esto, sino que hace esto y no tiene fin hacia abajo, eso sí sería un problema físicamente. Todos los sistemas tienen que tener un mínimo de energía potencial finito, porque si no es así, podríais tener estados de energía arbitrariamente bajas. Ahora, teniendo en cuenta que la naturaleza, fundamentalmente en cuántica, todos los sistemas tienden al estado fundamental, al estado de más baja energía, un sistema que tuviera un potencial de este tipo sería inestable. Imaginaros que el electrón en el átomo de hidrógeno tiene un potencial de este tipo. Bueno, pues el electrón siempre estaría cayendo a un nivel inferior, nunca terminaría de caer. ¿Ya? Y el sistema sería inestable. Entonces, esto sí es un problema para la física, pero repito, tener energías negativas mientras haya un mínimo del potencial, ¿de acuerdo? Se dice mientras la energía esté acotada por abajo, no hay ningún problema. ¿Sí? La energía potencial está acotada por abajo, podemos tener energías negativas porque hemos puesto el cero en el infinito, ¿ya? Y entonces esa es la situación que tenemos. Nos cuesta energía llegar al infinito, así que tiene que haber energías infinitas. La órbita circular es exactamente esta. ¿Sí? Hay dos maneras de calcular esa energía. Una es que digáis, bueno, calculo el mínimo de energía potencial, es decir, calculo el mínimo de la energía potencial efectiva, ¿de acuerdo? Fijo que R tiene que ser igual a 0, perdón. Fijo que esta derivada tiene que ser igual a 0 y de ahí me saldrá un valor para R grande.
Ahí me saldrá R grande igual a bla, bla, bla. ¿Ya? Otra manera de calcularlo es decir, bueno, yo ya sé que esto es una... he resuelto la ecuación del movimiento, me he olvidado de mirar el potencial y demás, he resuelto la ecuación del movimiento, he llegado a que son cónicas con esta excentricidad, decido, digo la circunferencia, la excentricidad es 0. ¿Ya? Entonces igual esto igual a 0, por tanto esto tiene que ser igual a 1. Yendo por este camino vais a obtener exactamente el mismo resultado. Es fácil verlo, ¿de acuerdo? Bueno, si os fijáis, dices, bueno, yo ya aquí obtengo cuánto vale el radio de la órbita circular y yo aquí no veo el radio por ninguna parte. El radio está oculto. ¿Dónde está el radio? En el momento angular. Claro, aquí en realidad lo que tenéis es un 2. El momento angular, si lo recordáis, lo voy a poner por aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar siempre. Era la masa por el radio al cuadrado por phi punto cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Phi punto, sin el cuadrado. Entonces, aquí si tenéis un L cuadrado, lo que tenéis es masa cuadrado, radio cuadrado, phi punto, radio a la cuarta, phi punto al cuadrado por un 2 partido m k cuadrado igual a menos 1. Entonces, de aquí uno puede despejar cuánto vale R a la cuarta. ¿Ya? Falta la energía. Bueno, si uno despeja de aquí cuánto vale R a la cuarta, si uno despeja de aquí cuánto vale R a la cuarta, obtendréis que, recordamos, la energía es negativa, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer para no arrastrar este signo menos y que parezca que me queda un radio negativo, es poner aquí un valor absoluto y un menos. ¿De acuerdo? Está bien, la energía es negativa, así que si la pongo en valor absoluto y saco el menos fuera, la ecuación está correcta, pero ahora veo el menos de manera explícita. ¿Ya? Puedo hacer así, así, y me quedo tan contento. Esta masa con este cuadrado se me va, ¿ya? Y entonces me queda para el R cuarta, que es K cuadrado partido 2 por M phi punto al cuadrado por el valor absoluto de la energía. ¿De acuerdo? Bueno, ahí el problema no está acabado porque aparentemente, según lo que os he escrito ahí, el radio de una órbita circular depende de la masa del objeto que está describiendo el radio de la órbita circular. Bueno, eso es mentira. ¿Por qué? Vosotros sabéis que ya hace mucho tiempo Galileo dijo que todos los cuerpos se mueven igual en un campo gravitatorio independientemente de la masa. ¿De acuerdo? En realidad dijo todos los cuerpos caen igual a la misma velocidad independientemente de su masa, pero si caen igual exactamente en el mismo tiempo siguiendo la misma trayectoria en la Tierra, pues también lo harán cuando caen alrededor del Sol, por tanto siguen la misma órbita. La órbita que sigue un planeta, un asteroide o un cometa es independiente de su masa, no puede depender de su masa. ¿De acuerdo? Es decir, si a la Luna mañana le quitásemos masa, sin alterar su energía en momento angular, aquello iba a seguir haciendo exactamente la misma órbita. ¿De acuerdo? Bueno, sí, si le quitamos masa, alteramos energía en momento angular. Pero si le quitáis masa, con cuidado, desde luego, aquello va a seguir haciendo su misma órbita. O imaginaros que conseguimos dividir la Luna a la mitad, en dos mitades, de manera muy lenta, sin explosiones ni nada que añadan energía a nuestro sistema. La dividimos en dos, bueno, pues la Luna, los dos pedazos van a seguir exactamente la misma trayectoria una detrás de otra. ¿De acuerdo? Es importante saber esto porque la Tierra en su órbita no está sola. Compartimos la órbita con algunas rocas. ¿Sí? Rocas de un tamaño, algunas son considerables. Pero esas rocas nunca van a chocar con la Tierra. Compartimos órbita exacta, o sea, nos van siguiendo o nos preceden cuando damos vueltas alrededor del Sol. Estas rocas son los asteroides troyanos. Los famosos asteroides troyanos son asteroides
que están en nuestra misma órbita o muy cerca de nuestra órbita. Desde luego, nunca nos vamos a estrellar con ellos porque siguen nuestra misma órbita, lo que quieren decir que están recorriendo la órbita exactamente en el mismo tiempo que la Tierra y a la misma velocidad. Por tanto, que vayan por delante nuestra en la misma órbita o por detrás, nunca van a alcanzar a la Tierra ni la Tierra nunca los va a alcanzar a ellos. ¿De acuerdo? Gracias, menos mal, a que el movimiento en un campo gravitatorio es independiente de la masa. ¿De acuerdo? Sí. Aquí aparentemente no es así, ¿no? Esto es un 2, por si acaso. Aparentemente aquí no es así, aparece aquí la masa, aquí aparece un phi punto cuadrado, tampoco hemos dicho nada de phi punto cuadrado, me ha dicho nada, pero phi punto al cuadrado es la velocidad angular, y como esto es constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante y esto es constante, en una órbita circular la velocidad angular es constante. Esta constante la podemos llamar omega, la velocidad angular. Así que cuando uno está en una órbita circular, la velocidad angular es constante. Ojo, esto en cualquiera de las otras órbitas cónicas, en cualquiera de las otras curvas cónicas, en una elipse, en una hipérbola o en una órbita parabólica, no es cierto. ¿De acuerdo? En una elipse, la Tierra describe una elipse, unas veces lo hace con mayor velocidad angular y otras veces con menor velocidad angular respecto al Sol. ¿Sí? Normalmente en el perihelio vamos más acelerados, normalmente no, en el perihelio vamos más acelerados, mientras que en el afelio la Tierra va un poquito más lenta en su velocidad angular. ¿De acuerdo? Bueno. Claro, aparentemente esto depende de la masa, pero eso es porque no hemos escrito cuánto vale E y cuánto vale K. Vamos a escribir cuánto vale E y cuánto vale K. A ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, K es la constante de gravitación, la masa grande del objeto alrededor del cual estamos orbitando, ¿de acuerdo? Y la masa de nuestro satélite, la Tierra, si es la Tierra en torno al Sol, esta es la masa de la Tierra, esta es la masa del Sol. ¿De acuerdo? Si es un satélite, esta es la masa del satélite, esta es la masa de la Tierra, un satélite artificial, ¿no? Alguno de los de Elon Musk, que nos está llenando el cielo de satélites, hasta un punto que no os podéis hacer la idea. Ya, deberían demandar a ese tipo. Espero que no vea el vídeo porque seguro que viene a por mí. Por otro lado, la energía, fijaros que vamos a recordar cuál era la ecuación de la energía, pero la ecuación de la energía era un medio de la masa, la voy a escribir para el tiempo, ¿no? Tenemos aquí R punto cuadrado, ese era el término de energía cinética radial, y luego venía el potencial efectivo, ¿vale? ¿Sí? El potencial efectivo, que si recordamos, era L cuadrado partido 2mr cuadrado, menos en nuestro caso el K partido R. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy en un mínimo de potencial? Cuando estoy en un mínimo de potencial, el radio es constante y solamente es R. ¿De acuerdo? Con lo cual el R punto de aquí vale 0. Aquí puedo poner una R grande y aquí puedo poner una R grande. ¿De acuerdo? Y K, además, lo podemos sustituir. Es G, M grande, M pequeña. Bueno, pues si cogemos todo esto y lo sustituimos ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Tengo que el radio a la cuarta es K cuadrado, o sea, G cuadrado, M grande cuadrado, M pequeña cuadrado, partido 2, M pequeña, el phi punto, que es la velocidad angular, es omega, es una constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora viene el tema de la energía. Esto en valor absoluto. Como esto es negativo, esto de aquí fijaros que tiene que ser negativo porque la energía es negativa en un mínimo del potencial, órbita circular, para escribirlo en valor absoluto lo que hacemos es dar la vuelta, poner este con menos y este con más. ¿De acuerdo? Entonces tenemos G, M grande, M pequeña, partido R grande, más L cuadrado, el L lo tenemos que sustituir porque dentro del L está la masa. ¿De acuerdo? Cuidado. El L, recordamos, está aquí, era masa R cuadrado, phi punto. Bueno, pues tenemos masa cuadrado, R a la cuarta, phi punto cuadrado, que es lo que hemos llamado omega cuadrado, ¿de acuerdo? Partido 2m, R cuadrado, y esto va con un menos. Y ya está. Claro, entonces ahora efectivamente, fijaros que los términos que tenemos aquí va todo como masa cuadrado y aquí va masa cuadrado, masa al cubo partido masa, masa cuadrado.
Efectivamente, todas las masas se nos van, las masas chiquitas. Y el radio de una órbita circular es independiente de cuál es la masa del objeto. ¿De acuerdo? Esto también es cierto para una órbita elíptica, para una órbita parabólica, para una órbita circular. Si vosotros calculáis la ecuación que teníamos aquí puesta, la ecuación de una cónica, la ecuación que teníamos aquí puesta, sustituís cuánto vale L, cuánto vale K, cuánto vale E, vais a obtener siempre un movimiento que es independiente de la masa del objeto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué cuadrado? ¿Qué cuadrado se me ha olvidado? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es cuadrado? ¿Este es un cuadrado? Sí, es un cuadrado. Vale, perdón. Ya, ahí está. Bueno, si os fijáis, ahora lo que ocurre con esta ecuación es que el radio no está despejado. Hay que trabajarlo un poco para despejarlo. Ya, y ya está. Eso es más o menos fácil. Hala. Vamos a despejar de acá. Entonces tenemos que r a la cuarta es arriba g cuadrado m grande cuadrado. Y abajo tenemos 2g m grande omega cuadrado partido r menos el r a la cuarta entre el r al cuadrado me da un r cuadrado, ¿de acuerdo? Omega cuadrado por este 2 de aquí, omega cuadrado con omega cuadrado menos omega a la cuarta, ¿de acuerdo? Partido 2, que con el 2 se me va. ¿Ya? Ahí está. ¿Está? Bueno, podemos multiplicar por r arriba y abajo. Creo que lo estoy haciendo bien. ¿Estoy despejando bien? Sí. Sí, creo que vamos bien. ¿Vale? Y de aquí tenemos que r al cubo, e cuadrado, m cuadrado, partido 2g m omega cuadrado, menos omega cuadrado, lo que podría haber pasado ahí. ¿Está esto bien? No me gusta este r al cubo. A ver. Cuadrado. No me falta ningún r cuadrado por aquí ni nada, ¿no? Vale, despejad aquí r al cubo y decirme cuánto es. Bueno, despejad r y decirme cuánto sale. Mm.
Pues tenía que salir una relación entre omega cuadrado y r al cubo, que no sale. ¿Por qué? Perdón. ¿S2 está bien en el L cuadrado? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien encontró el error? Ujú. ¿Alguien ha encontrado algún error? ¿No? ¿Está bien? Ya, pero es que queda una R a la sexta. El 2G omega cuadrado al cubo menos R. Podéis despejar R al cubo. Bueno, ¿alguien puede calcular R al cubo y me dice cuánto da? A lo mejor si sale bien. ¿Cuánto da R al cubo? ¿Cuánto? Ah, no, si sale bien. ¿Esto os ha salido? Sí, habéis resuelto la ecuación. Vale. Nada, me estaba yo complicando. Decía, sale una R a la sexta, me va a quedar una raíz. Vale, ahí está. Está perfecto. ¿Vale? Bueno, si recordáis que omega es 2pi partido el periodo, aquí tenéis, si despejáis, tenéis una relación que os dice que el radio al cubo es proporcional al periodo al cuadrado. Es un caso particular de una de las leyes de Kepler. ¿De acuerdo? Las leyes de Kepler dicen que el semieje mayor de un planeta, de la elipse que describe un planeta, el semieje mayor al cubo es proporcional al periodo al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eso hay que demostrarlo para una elipse, ¿no? Este es un caso particular. Hemos hecho una órbita circular, entonces es fácil ver que para una órbita circular se cumple. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ningún problema hasta acá? Vale. Si en vez de una circunferencia lo que tenemos es una elipse, o una parábola, vamos a calcular, bueno, da igual. ¿Hasta aquí puedo borrar? ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Si en vez de una órbita circular lo que tenemos es una elipse, lo único que sabemos es que esto es menor que 1. Para que esto sea menor que 1 y obviamente mayor que 0, tiene que ocurrir que este término de aquí sea menor que 0, pero no alcance el valor menos 1.
¿De acuerdo? Es decir, 2L cuadrado E partido mk cuadrado tiene que estar entre el valor -1 y el valor 0. ¿De acuerdo? Porque para el valor 0, si todo esto valiese 0, alcanzaríamos el 1, ya. Y si alcanza el valor -1, estaríamos en el caso anterior, ¿ya? Bueno, esto sigue implicando que la energía tiene que ser negativa. Claro, es que una elipse corresponde a una de estas órbitas. Una elipse corresponde a una de estas órbitas, donde me muevo entre un R, vamos a ponerlo en mayúsculas, R menos, y un R más. En este dibujo que hemos hecho, el dibujo de la órbita elíptica, que lo he borrado y que lo voy a volver a hacer aquí, esta es la órbita que tenemos. Tenemos una órbita de este estilo. ¿Sí? R menos es esto, mientras que R más es esto. ¿De acuerdo? Aquí está el R igual a 0. Y esos son los valores de R más y R menos. R más es lo máximo que me separo del centro y R menos es la mínima separación. Corresponden entonces, en el momento que estoy mínimamente separados cuando estoy aquí, ¿sí? En el caso de la Tierra alrededor del Sol, este es el perihelio. En el caso de un satélite alrededor de la Tierra es el perigeo. ¿De acuerdo? Y este punto de aquí, el punto más alejado, en el caso de una órbita alrededor del Sol es el afelio, en el caso de una órbita alrededor de la Tierra es el apogeo. ¿De acuerdo? Es cuando más altura logramos sobre la superficie de la Tierra. ¿Ya? ¿Está? Bueno, para calcular, obviamente podéis calcular de nuevo, a esto se le suelen llamar parámetros orbitales. ¿Ya? También a la energía del momento angular se le suelen llamar parámetros orbitales. Si calculáis el R más y el R menos, de nuevo tiene que salir algo que sea independientemente de la masa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora no lo podemos calcular simplemente diciendo la excentricidad vale tanto, porque lo único que sabemos es que la excentricidad o la energía cumple esta condición de aquí. Fijaros que como 2L cuadrado M y K cuadrado son positivos, obviamente la energía vuelve a ser negativa. Y estamos en una situación en la que estamos entre energía 0, que sería cuando alcanzaríamos este límite, y la energía del mínimo, que ya lo hemos calculado antes, que sería cuando alcanzamos el -1. ¿De acuerdo? Estamos en una de estas situaciones, estamos por acá. De nuevo, es conveniente para no olvidarnos de que la energía ahí es negativa, es poner ahí un valor absoluto y un menos. Así no nos olvidaremos que la energía en este caso es negativa. ¿De acuerdo? ¿Está? Sí. Si yo quiero calcular cuánto vale este R más y cuánto vale este R menos, no me queda otra alternativa que igualar la energía al potencial efectivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y calcular esos puntos de corte. Bueno, vamos a hacerlo. Vale. En los puntos de corte, en los puntos R más y menos, cuando R es igual a R más o R menos, se cumple que el potencial efectivo en R más menos es igual a la energía. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer, no olvidemos que esto es negativo, lo que voy a hacer es igualarlo. ¿De acuerdo? A ver qué pasa. El potencial efectivo, si recordáis, será L cuadrado partido 2M R cuadrado, ¿sí? Menos K, G, M grande, M pequeña, partido R, y esto tiene que ser igual a menos la energía. ¿Ya? Voy a poner también la masa en la L, porque de nuevo esto tiene que salir algo que sea independiente de la masa, como sea. ¿De acuerdo? Entonces aquí me aparece una masa al cuadrado, el phi punto, ojo que ahora no, vamos a dejar el L cuadrado, no ha dicho nada. No, porque el phi punto no es. Vale, vamos a dejar el L cuadrado. Si de aquí nosotros intentamos calcular cuánto vale el radio, cuánto vale estos puntos de corte, lo que puedo hacer es multiplicar por R al cuadrado. Y entonces si multiplico por R al cuadrado me queda 2L partido 2M menos G, M grande, M pequeña,
por R igual a menos el módulo de la energía por R al cuadrado. El valor absoluto de la energía por R al cuadrado. Esto es una ecuación de grado 2 para R, ¿de acuerdo? Es la ecuación de energía R cuadrado, el valor absoluto de la energía por R al cuadrado, menos G, M grande, M pequeña por R, ya, más L cuadrado partido 2M igual a 0. Resolviendo esa ecuación de segundo orden, yo voy a obtener cuánto vale el R más y el R menos. ¿Sí? El R más menos será 1 partido 2A, A en nuestro caso es el valor absoluto de la energía, por el primer término es menos B, fijaros que el B viene como negativo, así que aquí me aparece un G, M grande, M pequeña, más menos la raíz de B al cuadrado, G cuadrado, M grande cuadrado, M pequeña al cuadrado, menos 4AC, menos 4 veces esto por esto. Menos 4, el valor absoluto de la energía, por L cuadrado, partido 2 por la masa, y listo. ¿De acuerdo? Claro, queda comprobar que esto de aquí es positivo, porque si no tendríamos un problema. ¿De acuerdo? Veamos si eso de ahí es positivo. Veamos si eso de ahí es positivo. Es fácil ver que es positivo. Mirar cuánto vale el caso. En el caso en el que teníamos la energía aquí abajo, recordar que se cumplía que el valor absoluto de la energía, con un signo negativo, era L cuadrado partido 2M por el radio circular, ¿ya? Menos K, que era G, M grande, M pequeña, partido por el radio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es fácil ver, el radio es un número positivo, lo puedo poner aquí un R cuadrado, y es un número de más grande. Es fácil ver, aquí tenéis GMM cuadrado, GM cuadrado M pequeña, y aquí tenéis 4 en la energía L cuadrado partido 2M. O sea, este 2M por aquí multiplicado por 4 partido L cuadrado. ¿De acuerdo? Este número de aquí tiene que ser positivo. Y eso implica que este de aquí tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Si despejáis, esto es para la energía del mínimo, no para esta, sino para esta. ¿De acuerdo? Para esta de aquí. Si despejáis de aquí, veréis que este valor de acá, obligatoriamente al sustituir aquí la energía, ese sería en el caso en el que os saldría 0, ¿ya? Para el resto de casos os sale algo positivo. ¿Sí? Entonces, no hay problema en eso. Ahora, de nuevo viene la pregunta de si esto es independiente de la masa o no. Bueno, eso se ve directamente a partir de esta ecuación. Fijaros que en la energía, la ecuación de la energía es un medio de la masa, R punto cuadrado, más el potencial efectivo, que es L cuadrado, partido 2M R cuadrado, menos K, que es G, M grande, M pequeña, partido R. ¿Vale? Ahora fijaros, este término de aquí es proporcional a la masa. Este término de aquí es proporcional a la masa. ¿Y qué pasa con este término de aquí? Este término de aquí también es proporcional a la masa. Porque dentro del L hay una masa. Esto es M cuadrado, R a la cuarta, y punto cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual, este término de aquí también es proporcional a la masa. La energía es proporcional a la masa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que la energía es proporcional a la masa. Directamente proporcional a la masa. Este término de aquí es directamente proporcional a la masa. Y este término de aquí, L cuadrado, L, es M R cuadrado y punto, así que L también es proporcional a la masa. Por tanto, aquí tenemos algo que va como masa cuadrado partido masa. Este término es proporcional a la masa, este término es proporcional a la masa, este término es proporcional a la masa, está igualado a 0, me puedo cargar la masa de todos los términos y automáticamente el movimiento es independiente de la masa. Como era de esperar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale.
Bueno, si queremos una órbita parabólica, si queremos una órbita parabólica, para una órbita parabólica, la excentricidad tiene que ser exactamente igual a 1. Para que la excentricidad sea exactamente igual a 1, esto tiene que ser 0. ¿De acuerdo? 2L cuadrado por E partido mk cuadrado tiene que ser igual a 0, porque una órbita parabólica, recordemos, es excentricidad igual a 0. Esto solo puede darse si la energía es 0. Y listo, aquí no hay mucho más que hacer. ¿Ya? Sí. Es esta órbita, la órbita que tiene lugar para esta energía. El punto más cercano al Sol es el corto del potencial efectivo con 0, con el 0. ¿Ya? Eso lo podemos calcular. Dime. ¿Perdón? Sí, perdón, la excentricidad 1. Eso es. Para que la excentricidad sea 1, esto de aquí tiene que ser 0. Ya, ahí estamos. Vale. Digo que para calcular el punto más cercano al Sol en una órbita lo vamos a llamar R-, ¿de acuerdo? El R+, lo que ocurre aquí es que el R+ tiende a infinito. ¿Ya? Para calcular el R-, lo único que tenemos que hacer es coger el potencial efectivo y cortarlo con el 0. Es el punto donde el potencial efectivo vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, esto implica L cuadrado partido 2m R cuadrado, R- cuadrado, menos K, que era Gm grande, M pequeña, R-, igual a 0. De nuevo, es una ecuación que es independiente de la masa, porque L cuadrado es proporcional, L es proporcional a la masa, así que tenemos aquí un término proporcional a la masa, proporcional a la masa. La masa nos la podemos quitar, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo hago? Dije, profe, ¿por qué no lo haces? Pues porque entonces me queda aquí el phi punto que no es constante. Y no voy a ninguna parte, prefiero dejarlo en función de L, que sí es una constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de aquí, bueno, si lo que hago es lo que sustituyo, lo que tengo aquí es el phi punto, es la velocidad angular en este punto. ¿De acuerdo? Esta órbita es tal que así. Es una órbita que hace así. ¿Ya? Sí. Si se tratara de un cometa, aquí estaría el Sol. ¿Ya? Y el R- que estamos calculando es esta distancia. ¿Sí? Si lo que hago es sustituir el L cuadrado, en función de la masa, me va a aparecer aquí el phi punto, que va a ser la velocidad angular en este punto de acá. ¿De acuerdo? La podemos llamar phi punto menos, pero ¿qué arreglo haciendo eso si esa no es un parámetro que no conozco? ¿De acuerdo? Entonces, mejor lo dejamos en función del momento angular y listo. Ya, pero queda claro que aquí hay un m cuadrado, aquí dentro hay un m cuadrado, la m se me va a quedar aquí un término proporcional a la masa, un término proporcional a la masa, y entonces el movimiento, al menos el R- es independiente de la masa de nuestro cometa, solo depende de cuál es su momento angular. Bueno, y aquí podéis despejar exactamente cuánto vale el R-, ¿sí? Si multiplicamos por R- al cuadrado, me queda R- G, M pequeña, no es que el R esté restando ahí, ¿de acuerdo? Menos L cuadrado partido 2m igual a 0. ¿De acuerdo? Y de aquí finalmente el punto más cercano en una órbita parabólica resulta que es L cuadrado partido 2gm grande m cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Donde L es el momento angular de nuestra órbita parabólica y la energía es 0. ¿De acuerdo?
Entonces, en función del momento angular, la órbita parabólica solo está caracterizada porque la energía es cero. Si la energía es cero, ya está listo. La órbita tiene que ser parabólica inevitablemente. ¿De acuerdo? La otra característica de una órbita es el momento angular. Bueno, pues el momento angular en una órbita parabólica es el que os, digamos, os parametriza cómo de cerca vamos a pasar del Sol. ¿Sí? Si el L cuadrado, el momento angular, es muy grande, entonces no pasamos tan cerca del Sol. Ahora, si el momento angular es muy, muy pequeño, pasamos muy cerca del Sol. Si es extremadamente pequeño, pasamos básicamente surfeando la superficie del Sol. Esto ha pasado algunas veces. No para una órbita parabólica, porque una órbita parabólica realmente es una situación muy difícil de que se dé, porque la energía tiene que ser exactamente cero. Si la energía es un poquito más alta que cero o un poquito más baja que cero, estamos en una elipse, se cerrará muy lejos. Bueno, ok. Estamos en una elipse o estamos en una órbita tipo... en una órbita abierta hiperbólica, ¿ya? Entonces una parabólica es... Creo que no hay ningún objeto, porque es un problema, esto se llama, en física se llama un problema de fine tuning. Los parámetros tienen que tener un valor muy, muy específico para que la órbita sea exactamente parabólica. Lo mismo que le ocurre a la órbita circular. Para que la órbita sea circular tiene que haber una relación entre la energía y el momento angular muy particular para ese radio. ¿De acuerdo? Entonces es muy difícil, ¿sí? Bueno, de hecho las únicas órbitas circulares que hay, que yo sepa, son las de los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios podéis probar a calcular cuál es el radio de una órbita geoestacionaria. Lo podéis hacer porque el cálculo que tenéis antes lo podéis reciclar para saber exactamente cuál es el radio de una órbita geoestacionaria. Si os fijáis, antes habéis obtenido el radio al cubo proporcional a la frecuencia al cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado, inversamente proporcional a la frecuencia angular al cuadrado, o sea, proporcional al periodo al cuadrado. Si queréis saber el radio de una órbita geoestacionaria, aparte de ser circular, tiene una particularidad más, y es que su periodo es exactamente 24 horas. ¿Sí? Son órbitas que están en el mismo plano que el ecuador de la Tierra y los satélites hacen esa órbita exactamente en 24 horas. ¿Por qué eso es interesante desde la Tierra? Desde la Tierra es interesante porque si mirásemos desde la Tierra hacia arriba a un satélite geoestacionario siempre lo veríamos en el mismo punto. Es como una especie de antena puesta ahí. No es muy bueno para las comunicaciones porque la órbita geoestacionaria está muy lejos, está tremendamente lejos, pero es muy bueno para observar la Tierra. Si quieres observar, por ejemplo, el clima sobre el Océano Pacífico, sitúas un satélite allí y tienes la observación de la misma área, sin cambiar, sin modificaciones, sin nada, todos los días, a todas horas, día y noche. ¿De acuerdo? Si observas en infrarrojo, pues te da igual que sea por la noche. Eso es lo que hacen los satélites WOIS, me parece que se llamaban, que son los que están sobre el Pacífico, pero no sé exactamente sobre qué punto. Lo mismo están sobre Ecuador, la verdad es que no lo tengo claro. ¿Ya? Los otros satélites que hay, que son los que observan el Atlántico, geoestacionarios, para observación climatológica, son los satélites, los Meteosat, que están exactamente sobre el Golfo de Ghana. Y dan, de ese lado de la Tierra, dan una observación, se ve, en la órbita geoestacionaria está tan lejos que se ve completo el disco de la Tierra. No hace falta un gran angular ni nada, se ve completa, en el campo de visión se ve completa la Tierra y se observa desde allí el clima. Eso incluye, claro, si estás sobre el Golfo de Ghana y ves exactamente todo el círculo, toda la circunferencia de la Tierra, estás observando toda África, estás observando Europa, estás observando parte de Rusia, un poquito de China, ¿sí? Y todo el Atlántico. Entonces, situando allí satélites que están 24 horas fotografiando exactamente la misma zona, podemos ver la evolución de las masas de aire, podemos ver la evolución de las masas frías, de las masas calientes, de las nubes, podemos ver el índice de vegetación, podemos ver todo eso. Y eso nos permite ir haciendo previsiones meteorológicas. En Ecuador las previsiones meteorológicas no son muy importantes, porque aquí siempre el clima es exactamente el mismo.
no hay eventos extremos, eventos climatológicos extremos, más allá de alguna tormenta puntual que pueda haber en Quito un día. No hay eventos climatológicos extremos sobre los que tengamos que tener cuidado. Pero claro, a los países del Caribe sí les interesa saber si viene un huracán. Si se está formando un huracán, lo podemos ver con uno de estos satélites de observación y podemos avisar con anterioridad para saber exactamente, podemos calcular exactamente sobre qué día, si va a ganar fuerza, no va a ganar fuerza, sobre qué día, qué hora va a tocar costa. Alertar a la población, en fin, todo eso. Lo mismo ocurre con los tifones en el Pacífico sobre las costas asiáticas, sobre las costas chinas. ¿Ya? Lo mismo quien dice eso, también se pueden elaborar alertas sobre tsunamis, alertas sobre muchas cosas, aparte de la medición, que es importante, la medición de cómo va evolucionando la masa vegetal, porque eso nos permite saber si vamos bien o mal con la deforestación. Vamos mal, obviamente, pero bueno, nos lo permite saber, ¿ya? Permite hacer predicciones sobre incendios, etc. Bueno, entonces esa órbita es muy importante para observación de la Tierra y la podéis calcular. Cogéis en el radio que tenemos calculado antes de la órbita circular, sustituís un tiempo de 24 horas, lo pasáis a segundos y calculáis exactamente a ver dónde está la órbita geoestacionaria. Está muy lejos, a unos 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. 36.000 kilómetros es una barbaridad, es muy lejos. ¿Ya? La Estación Espacial Internacional, ¿sabéis a qué distancia está más o menos? 390, 400 kilómetros, tiene una órbita un poco elíptica, ¿de acuerdo? Esa es la distancia a la que está la Estación Espacial Internacional. Llega a rozar con las capas muy exteriores de la atmósfera y eso hace que vaya perdiendo energía, lo que quiere decir que cada poco tiene que encender motores y corregir órbita. ¿Ya? Entonces, la Estación Espacial Internacional está más o menos a esa altura. A esa altura es donde se mueven los satélites más divertidos, los circumpolares, de los cuales la estrella son los satélites espías. Esos están a órbitas bajas y pasan muy rápido y fotografían pues, con precisión de centímetros. ¿Ya? Sí. Por encima están los satélites de observación, y los satélites de comunicaciones, los GPS y demás, pero todos esos están en un radio en torno a los 1.000 kilómetros. Irte a 36.000 kilómetros es una barbaridad. Es irse muy lejos. Además, los satélites de observación que suelen estar en la órbita geoestacionaria pesan varias toneladas. No son un cubito chiquito, sino que pesan varias toneladas. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es un reto, digamos, bastante tecnológico, bastante serio, el ser capaz de colocar, no estamos hablando de colocar una lavadora, estamos hablando de colocar algo que tiene una masa de 4 o 5 toneladas en órbita geoestacionaria, que es a 36.000 kilómetros. Es bastante lejos. ¿Ya? Bueno, dime. ¿Y cómo mandan los satélites? Con estos cálculos. Claro, tú calculas el momento angular y la energía que te hace falta, le das esa energía y ese momento angular y entonces la órbita es esa. La órbita queda determinada exactamente por el momento angular y la energía. Y eso lo puedes calcular a partir de las condiciones iniciales. Entonces dices, tiene que estar en tal sitio, a tal velocidad y a tal momento angular. Otra cosa es cómo controlan eso. No tengo ni puñetera idea. Porque no creo que esté un tipo allí esperando, mirando un marcador y diciendo, ahora, me pasé. Creo que no es así. Creo que es bastante más complicado. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de la física teórica es sencillo. Es, mira, pones esta energía de este momento angular y la órbita es esa. Listo. No hay que darle más vueltas. ¿Ya? Otra cosa es cómo el ingeniero lo resuelva. Problema suyo. ¿Ya? Nosotros como físico te decimos, mira, quiero esta energía de tantos gigajulios. Yo qué sé. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto puede ser, pero imagino que bastante. Y quiero exactamente este momento angular. Ni más ni menos. Si te pasas, aquello va a empezar a ir y venir. Ya, seguro. Vale, ok. Lo envían y supongo que de alguna manera, supongo que será por aproximación, digo yo, colocarán, dirán, bueno, nos hemos equivocado en tanto y encenderán cohetes para ir corrigiendo en pequeños pulsos. Algo así. Y en algún momento dirán, bueno, más o menos está. ¿Qué quieres que te diga? En la física teórica, pi es un número irracional. Para los ingenieros es 3,14. Eso es un número racional de toda la vida. ¿Ya? Bueno, pues entonces supongo que irán haciendo aproximaciones hasta que más o menos la órbita está fijada. Bueno, lo que os decía es que para las órbitas parabólicas, que son las órbitas circulares y las órbitas parabólicas, son muy complicadas de lograr porque tienes que ajustar exactamente tus parámetros para que se cumplan.
Si te vas un poquito más, un poquito menos, la cosa se estropea. Dime. No, la velocidad angular solo es constante en una órbita circular. En una órbita parabólica no lo puede ser. Date cuenta que tú nunca vas a completar una vuelta alrededor del Sol en una órbita parabólica. La velocidad angular de ninguna forma puede ser constante. Si fuera constante es porque estarías dando vuelta. En un momento, si a velocidad angular constante, antes o después vas a superar un ángulo de 2π. ¿Ya? Entonces, esta vez no puede ser constante, ¿no? Pero podemos calcular exactamente cómo de cerca queremos estar del Sol. Si es siguiendo una órbita parabólica, lo único que tenemos que hacer es lograr suficiente momento angular. Si el momento angular, en el caso particular en el que el momento angular es exactamente 0, lo que tenemos es un objeto que llega hasta el Sol. Va directito al Sol, en línea recta. Pero si ya lo sabíamos, para un momento angular 0, caes al Sol, no te queda otra. No te da opción a girar, ¿vale? Os decía que esta situación de pasar muy cerca del Sol, no exactamente con una órbita parabólica, pero sí con órbitas hiperbólicas, ha pasado. Hay muchos cometas, ocurre, todos los años ocurre, hay cometas todos los años hay cometas. Otra cosa es que sean visibles, pero todos los años hay cometas, ¿de acuerdo? Visibles a simple vista, ¿sí? Estos cometas, si no tienen suficiente momento angular, pasan muy cerca de la superficie del Sol, ¿de acuerdo? Y pasan surfeando la superficie solar. Cuando eso ocurre, normalmente entran por un lado y por el otro lado lo único que sale es arenilla, ¿sí? Del otro lado del Sol, la fuerza de gravitación, el plasma, la radiación, es suficientemente fuerte como para fracturar totalmente el cometa y por el otro lado lo único que vemos salir son polvo y el cometa desaparece. Ya pasó hace unos años, no me acuerdo hace cuánto, 3 años creo, con uno de los cometas que se supone que iba a ser de los más espectaculares del siglo, a su vuelta al Sol, y cuando salió del otro lado, pues todos los astrónomos echaron las manos a la cabeza, Dios mío, se ha roto. El cometa pasó demasiado cerca de la superficie solar y salió totalmente destrozado. No me acuerdo cómo se llama el cometa, pero iba a estar muy divertido porque iba a ser visible por la Tierra sobre el 25 de diciembre. Así que seguro que se iba a haber suicidado mucha gente. Pero bueno, hubiera estado muy divertido porque iba a ser un cometa realmente espectacular, de los que se llaman, los cometas están clasificados popularmente como cometas del milenio, cometas del siglo, dependiendo de cómo de espectaculares sean, ya que él tenía pinta de ser uno de los cometas del milenio, de los más grandes vistos en los últimos 1000 años. Pero, bueno, pues mala suerte, no giró bien, no tomó bien la curva y se destrozó, ¿vale? Bueno, la última órbita que nos queda es la órbita hiperbólica. La órbita hiperbólica es muy parecida, sobre esta hay poco que decir, ahí estaría el Sol. La órbita hiperbólica es una que hace tal que así. De nuevo podemos calcular esta distancia R-, es lo único que podemos calcular, es lo único interesante para este tipo de órbita. Es la órbita que realizan los cometas de un solo paso. Hay otro tipo de cometas como el Halley que son regulares, hacen una elipse, lo que pasa es que la excentricidad de la elipse es muy cercana a 1, es decir, es una elipse muy ovalada, y eso hace que llega hasta los confines del sistema solar y vuelve, por eso tarda, creo que era 76 años, no recuerdo bien, sí, en ir y volver, y eso hace que os queda todavía unos cuantos años para poder verlo, lo veréis, seguro, salvo que os pase algo, pero seguro lo veréis. Bueno, no sé, porque como aquí siempre está nublado, es probable que no veáis nada, a no ser que os vayáis a, no sé, a algún otro sitio. Tuvimos hace poco un espectacular eclipse de luna, ¿qué tal? ¿Lo pudisteis ver? No, ¿verdad? Ya, pues eso. En el resto de Latinoamérica disfrutaron de un precioso eclipse lunar y en Ecuador no. No hubo cómo. En fin, no os perdéis nada, simplemente la luna se pone de color rojo. Yo he visto ya varios, es una luna así como sangrienta. Bueno, lo realmente espectacular son los solares, cosa que aunque pasase, si hubiera un eclipse de sol, tampoco lo íbamos a ver. No os preocupéis, aquí siempre hay nubes, siempre. Es un fastidio, es una mierda. En fin, el R- de aquí lo podéis calcular exactamente igual que hemos hecho el resto de cálculos. Simplemente dibujáis aquí la energía y para el corte de la energía calculáis este R-. ¿De acuerdo? Simplemente, aquí el potencial efectivo sería igual a la energía. Ahora la energía es positiva, no tengo que andar poniendo valor absoluto ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, simplemente se trata de sacar una ecuación y sacar cuánto vale R-. ¿De acuerdo? Tenéis esta ecuación, que es de segundo grado, ¿ya?
Es de segundo grado. Sí, multiplicado por r menos al cuadrado, ¿no? Y he cambiado un signo, ¿cierto? Sí, ahí está. Simplemente tenéis que resolver esa ecuación de segundo grado para r menos. La calculáis y listo. ¿Ya? Con eso tenéis como de cerca. Y de nuevo, si no tiene suficiente momento angular, si no tiene suficiente energía, bueno, aquí la energía juega en vuestra cuenta. Fijaros que cuanto más energía tienes para un mismo momento angular, más cerca del Sol pasas. La energía aquí juega en tu contra. ¿Ya? Lo que necesitas es tener suficiente momento angular para que esta curva de aquí no sea tan así, sino que sea un poquito más suave. Y con suficiente momento angular lograréis alejaros un poquito de la superficie del Sol. ¿Ya? ¿Dudas, cuestiones o preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno. Pues entonces vamos con lo siguiente. Hemos resuelto la ecuación de la órbita, pero lo interesante es la órbita, sí, pero ¿por qué no atrevernos a resolver la ecuación en función del tiempo? Es decir, saber en cada instante de tiempo exactamente dónde está un objeto que está en órbita alrededor del Sol o un objeto que está en órbita alrededor de la Tierra. Bueno, lo vamos a hacer y vais a ver que el problema realmente no tiene mucho sentido plantearlo. Va a salir una cosa, bueno, ¿ya? Y entenderéis que algunas veces los cálculos no son posibles, pero bueno, esto sirve para ver exactamente de dónde viene o cuál es la necesidad del cálculo numérico, vamos a decirlo así. ¿Ya? Y vais a ver cómo los astrónomos se las arreglaban en la antigüedad la antigüedad quiere decir antes de las computadoras, para saber exactamente dónde podía estar un objeto en cada instante de tiempo en su órbita. Y es bueno, ¿y para qué querían saber eso? Bueno, llevamos prediciendo eclipses bastante tiempo. Y para predecir un eclipse hay que saber dónde van a estar los objetos en cada instante de tiempo. ¿Ya? Eso se puede hacer, y hay una ecuación de tiempo para hacerla, y es lo que vamos a hacer ahora. ¿De acuerdo? Bueno. Nosotros partiríamos, para resolver la dependencia temporal en el problema de Kepler, nosotros partiríamos de la ecuación de la energía, igual que antes. Pero no escrita en términos de R de phi, sino de R de t. La que hemos escrito antes varias veces. La de 1/2 de la masa R punto al cuadrado más L cuadrado partido 2M R cuadrado menos K, no voy a poner el GMM, voy a poner la K simplemente, más K partido R. ¿De acuerdo? Bueno, si de aquí despejamos el R punto, nos da que el R punto al cuadrado es E más K partido R menos L cuadrado partido 2M R cuadrado, y esto por 2 partido M. Si lo que quiero no es el R punto al cuadrado, sino que quiero el R punto, o sea, la derivada de R con respecto al tiempo, lo único que tengo que hacer es tomar aquí una bonita raíz. Y ahora uno, muy contento, dice, bueno, entonces yo puedo hacer este cálculo simplemente haciendo, pasando esto aquí dividiendo, pasando el diferencial de t ahí y haciendo integrales, ¿no? Entonces, si hacéis eso, os quedaría la integral de la diferencial de t igual a la integral de la diferencial de r partido esta raíz, ¿no? Aquí integraríais desde un tiempo t0 hasta el instante t, desde una posición r0 hasta la posición r en instante t. ¿De acuerdo? Sí. Vale. A la par que resolvéis esa integral, con esto no tenemos todo el problema resuelto, porque aquí tendría cómo va dependiendo el radio con el tiempo. Pero aparte de saber a qué distancia está en cada instante de tiempo, también tendré que saber la posición angular. Esa la resolvemos a partir de la ecuación del momento angular, que es esta. ¿De acuerdo?
Entonces, de aquí tendríais que la derivada de phi con respecto al tiempo sería el momento angular partido la masa por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ojo que esa r no es constante. ¿Sí? Bueno, pues entonces tendríamos que, bueno, podemos dejar la m para allá. Tendríamos que L partido m por phi menos phi 0, phi de t menos phi 0, sería la integral de r al cuadrado por diferencial de t. Es de t igual a 0 hasta aquí. ¿De acuerdo? Claro, lo que le pasa a esto es que para resolver esta integral primero tengo que hacer esta. Aquí tengo que sacar r de t, la función r de t, y venir aquí y resolver. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre? Que eso no hay quien lo haga. Se puede hacer numéricamente. Yo numéricamente puedo ir integrando, numéricamente, parto de una posición inicial conocida en un instante conocido, ¿ya? Y para un instante t, lo que voy haciendo es poniendo aquí un r de t y evaluando exactamente cuánto vale esto, numéricamente. ¿Ya? Eso lo puedo ir haciendo. Voy obteniendo la función r de t y una vez que lo hago, evalúo esto de aquí numéricamente. ¿Sí? Numéricamente antes de las computadoras, ¿cómo se haría? Pues dividiendo vuestra órbita en segmentos y haciendo esta integral en segmentos cada vez más pequeñas, lo más pequeño que puedas, haciendo iteraciones. Bueno, eso es un dolor de cabeza, obviamente. Y no es aplicable. Aparte, fijaros que de aquí lo que obtenéis, es t en función de r, no r en función de t. ¿Ya? Con lo cual luego os tocaría invertir esto. Y de aquí integrar ahí. Se puede hacer numéricamente o directamente, no poner las integrales, sino directamente poner las dos ecuaciones diferenciales que tenéis ahí en una computadora, sacar un RU ejecuta, por ejemplo, ya, e ir integrando el sistema. Eso se puede hacer. Rezando para que todo funcione porque son ecuaciones diferenciales no lineales. Así que eso os puede ir todo al carajo a la mínima. Pero bueno, se puede intentar. ¿Ya? Ahora, esa no es la mejor opción a la hora de atacar el problema. O sea, básicamente, bueno, la primera integral que tenéis, la del tiempo, sí se puede realizar en términos de funciones elementales. ¿Ya? O sea, esa integral sí que se puede hacer. No hace falta numéricamente, esta integral de aquí se puede hacer y se obtiene un resultado en términos de funciones elementales. Lo que pasa es que lo que se obtiene no hay manera de invertirlo. ¿Ya? Esa es otra. La inversión, digamos que invertir lo que sale aquí, invertirlo para llegar acá, es una tarea complicadísima y hay que hacerlo. Aquí sí que hace falta numéricamente. ¿Sí? Bueno. Además, fijaros que la solución a esta integral depende de cuál es el signo de la energía. Dependiendo de cuál sea la energía, esta integral tiene una solución u otra. Y esta de aquí tiene una solución radicalmente distinta, porque cómo va a variar el ángulo con el tiempo, para una órbita cerrada es periódico. Esto tiene que salir en una función periódica. Mientras que para una órbita abierta, es decir, cuando la energía aquí es positiva, esto de aquí no puede ser una función periódica. ¿Ya? Entonces, esta integral de aquí sí que se puede hacer. Sale algo muy feo, pero esta función de aquí no hay manera de invertirla. Y aparte, la solución a esta integral va a depender del signo de la energía. De tal manera que aquí os va a salir una función periódica u otra cosa distinta, muy distinta, puede que exponencial, a saber, dependiendo de cuál sea el signo de la energía que habéis puesto aquí. Entonces, ese problema, atacarlo directamente, bueno, pues no tiene mucho sentido. En lugar de eso, lo que se hace es introducir un nuevo parámetro para medir la posición en la órbita. ¿De acuerdo?
Y esto que vamos a hacer solo funciona para órbitas cerradas, es decir, para órbitas circulares y para órbitas elípticas, fundamentalmente para órbitas elípticas, porque las órbitas circulares son muy fáciles de calcular. La velocidad angular es constante, hay que darle muchas más vueltas, con lo cual esta ecuación la integráis gratis, ¿ya? Y el radio no hace falta integrar nada de esto porque es constante también. Pero para una órbita elíptica sí que hay una manera de atacar el problema. Lo que se hace es que para una órbita elíptica se escribe que el radio depende de un parámetro que voy a llamar psi. Psi no es un ángulo, es un parámetro, ¿de acuerdo? Y tiene la siguiente pinta. A por 1 menos epsilon por el coseno de psi. ¿De acuerdo? Donde psi es un número, es un parámetro, que va entre 0, toma el valor 0, y 2pi. Como era de esperar porque va dentro de un coseno. Bueno, si vosotros cogéis en un papel y para distintos valores de psi vais dibujando el radio y vais moviendo el ángulo adecuadamente, entonces vais dibujando una elipse. Esta es una manera de parametrizar una elipse, pero psi no es un ángulo. Ojo, ¿de acuerdo? Bueno, a psi se le suele llamar la anomalía excéntrica. ¿De acuerdo? Y eso veo que hay un radio máximo, que es cuando el coseno vale 0 y que vale exactamente el semieje mayor, como era de esperar. A es el semieje mayor. Y que hay un A mínimo, que es cuando el coseno vale 1. Cuando el coseno vale 1 tenéis un radio mínimo, que es A por 1 menos epsilon. Esa es la definición del semieje menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues en términos de esos valores, lo que podemos hacer es escribir de nuevo la integral que teníamos ahí, la integral para el tiempo, ¿de acuerdo? Y resolverla. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Vamos todo bien? Ya, dejadme ver. Dejadme ver un momentín, que estoy descolocado. Ah, ok. Ya decía yo. Bueno. Fijaros que en la elipse que tenemos acá, la elipse que hemos dibujado antes, acorde a lo que se estaba diciendo, esta elipse que está centrada en foco, esto de aquí, esta distancia de aquí es lo que hemos llamado R-, esta distancia de aquí es lo que hemos llamado R+. Es fácil ver que R- es el valor mínimo de R, es A por 1 menos epsilon, ¿de acuerdo? No es el semieje menor que dije antes, sino que es A por 1 menos epsilon, ¿de acuerdo? El R+, la distancia máxima, es A por 1 más epsilon, cuando el coseno toma el valor menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, el radio mínimo lo alcanzamos, la distancia mínima, esta distancia mínima acá, la alcanzamos para el valor de psi, para que sea mínimo el coseno tiene que valer 1 y el coseno vale 1 cuando psi vale 0. ¿De acuerdo? En cambio, para que aquí tengamos un más y estemos en la distancia máxima, lo alcanzamos cuando psi vale pi. De esa manera el coseno vale menos 1 y tenemos el 1 más epsilon. Así que esto vale para, lo vamos a psi menos, psi más para valor pi. ¿De acuerdo? Así que en este punto estamos cuando psi es igual a pi
y en este punto estamos cuando psi es igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, esos son los valores de la anomalía excéntrica cuando estamos en el afelio o en el perihelio, en el caso de una órbita alrededor del Sol. Bueno, el semieje mayor, 2A es R más R menos, ¿de acuerdo? Todo esto de acá es 2 veces el semieje mayor, ¿de acuerdo? Esto nos permite escribir, claro, esto queda como más, ahí está. Esto nos permite saber, bueno, es obvio que se cumple, si sumamos esto y esto obtenemos 2A, ¿de acuerdo? Y todo está bien. Vale, a partir de las ecuaciones que vimos la vez anterior, nosotros podíamos calcular R más y R menos. Y a partir de R más y R menos yo puedo sacar exactamente cuánto vale el momento angular y cuánto vale la energía en función del semieje mayor y en función de la excentricidad. Para una órbita, esto lo tenéis que hacer en casa, ¿de acuerdo? Porque si tengo que hacer yo el cálculo acá no acabamos. Para una órbita elíptica, podéis hacer la cuenta. Para una órbita elíptica podéis calcular cuánto vale R más menos a partir del corte con el potencial, y ahora sabéis que A es R más R menos, ¿de acuerdo? 2A. Como sabéis R más y R menos, podéis calcular A en función de la energía y el momento angular, ¿sí? Y de forma similar, fijaros que R más menos R menos, si yo resto a R más, le quito R menos, el 1 con el 1 se me va y me queda 2 veces A por epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros del potencial podéis sacar cuánto vale R más menos. Y una vez que tenéis el R más menos, de su suma sacáis cuánto vale A y de su resta sacáis cuánto vale la excentricidad. Entonces yo puedo calcular la excentricidad en función, la excentricidad ya la hemos calculado, la hemos escrito antes, y el semieje mayor lo puedo calcular en función de los parámetros orbitales. Igual, a partir de la solución que teníamos escrita en polares, más corto todavía, si no lo queréis hacer así, a partir del R de phi que teníamos, que era arriba creo que era L cuadrado partido 2M, decidme si me equivoco, y abajo era 1 más, aquí nos aparecía una cosa elevado a un medio por el coseno de phi, esto de aquí lo identificábamos como la excentricidad, ¿cierto? Y si esto lo identificamos como la excentricidad, es fácil saber cuánto vale el semieje mayor o cuánto vale R más y R menos. Fijaros que R más lo alcanzáis para el valor cuando el coseno sea 0. Cuando el coseno sea 0, este es el número más pequeño posible. ¿Sí? Y obtenéis que el R más es L cuadrado partido 2M. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el coseno sea más 1, cuando el coseno sea... Perdón, ¿qué he hecho? Perdón, cuando el coseno es menos 1. Eso es. Cuando el coseno es menos 1, esto es el número más pequeño posible, ¿de acuerdo? Y entonces os da L cuadrado partido 2M partido 1 menos esta cosa de aquí que teníamos al cuadrado. Esto os permite sacar cuánto vale R más en función de momento angular, energía, masa, etc. Para el R menos, de forma similar, ahora el R menos lo alcanzaremos cuando el denominador sea lo más grande posible, es decir, cuando el coseno valga 1, pues para phi igual a 0. ¿De acuerdo? En phi igual a 0 tenemos el valor más grande en el denominador, por tanto el más pequeño para R. ¿Sí? Y esto os da un L cuadrado partido 2M y aquí el 1 más esa raíz que teníais al cuadrado. Bueno, si hacéis ese cálculo y luego con esto os vais aquí, calculáis A, el epsilon no hace falta, pero el epsilon ya lo tenéis, el epsilon es esto, podéis sacar para una órbita elíptica cómo escribir la energía y el momento angular en función de la excentricidad y en función del semieje mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenéis al final del día, lo que os da es que la energía en valor absoluto, porque es negativa, estamos en una elipse, es K partido 2A,
para describir una elipse de semieje mayor A necesitáis esta energía, ¿ya? Y el momento angular que necesitáis es A elevado a 1/2, 1 menos epsilon al cuadrado por m por k, todo esto elevado a 1/2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, en las integrales que tenía para el radio, en función del tiempo, el tiempo en función del radio, voy a meter eso ahí. ¿De acuerdo? A ver, dejadme un poco de tinta. Voy a meter todo eso en las integrales que tenía antes. Entonces tendré que t menos t0, la integral que tenía antes, me queda, arriba tenía el diferencial de r y abajo, recordáis que tenía una raíz que empezaba con un 2 partido m. ¿Sí? Luego vendría menos la energía, o sea, menos k partido 2a, que lo tenemos ahí. Luego venía el término en momento angular, que era el momento, venía con un menos también, que era el momento angular al cuadrado, así que nos libramos de esta raíz de aquí, ¿ya? Además, esto viene dividido por 2m r cuadrado, y luego aquí tenéis un k partido r, ¿vale? Todo esto elevado a 1/2. Fijaros que la masa y la masa se van, como era de esperar, y nos queda algo que es independiente de la masa. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podéis ver bien cómo una órbita es independiente de la masa. Si el k lo sustituís por el g, m grande, m pequeña, las m pequeñas se van a ir con esta m de aquí y os queda una integral que es totalmente independiente de la masa de mi objeto y solo depende de los parámetros orbitales, es decir, del semieje mayor y de la excentricidad, independientemente de la masa. ¿Vale? Bueno, si simplificamos aquí un poco, fijaros que podemos sacar el 2k partido m, aquí tengo un 2k partido m, k, lo saco todo esto fuera, entonces me queda t menos 3 sub 0 igual a raíz de m partido 2k, por la integral voy a multiplicar por r cuadrado arriba y abajo, para quitarme este r cuadrado acá, y entonces me queda arriba r diferencial de r, y abajo me queda menos 1 partido 2a menos a 1 menos epsilon al cuadrado partido 2, 1 sobre e. No, ya está, ya está. A ver, este es r cuadrado, eso es. R cuadrado, y aquí me queda un más 1. Y esto elevado a 1/2 más r. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y ahora para hacer esa integral lo que voy a hacer es hacer el cambio de variable que introduje antes. Meter ahí la parametrización que di antes para una órbita elíptica. Dije que una órbita elíptica se podía parametrizar en términos de un parámetro psi, ¿de acuerdo? Que era a por 1 menos epsilon coseno de psi. Vamos a ver qué pasa si yo hago eso, meto esto aquí dentro. Y a ver qué me queda. Entonces me queda que t menos t0 es igual a raíz de m partido 2k por la integral. Ahora en r tengo a por 1 menos epsilon coseno de psi. Diferencial de r voy a tener que hacer la diferencial de esa cosa.
y me queda por A, y ahora tengo la diferencial de dentro. La diferencial del coseno es el menos seno, que con el menos que tenemos antes me da simplemente un seno. Por el diferencial de psi. ¿De acuerdo? Eso me queda arriba. Y abajo me queda r al cuadrado, que es ese término al cuadrado, o sea, a cuadrado por 1 menos epsilon coseno de psi al cuadrado, partido 2a, con un menos, ese es el término de ahí, menos a, 1 menos epsilon al cuadrado, partido 2, ese no lo tocamos, más r, más a por 1 menos epsilon coseno de psi. Bueno, fijaros que aquí tengo un a cuadrado, ¿ya? Y aquí tengo a, ¿ya? Elevado a un medio. Tenemos que hacer la cuenta de lo que nos queda, nos sobran potencias de A, de momento no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer la cuenta de lo que tenemos aquí abajo, hay que hacer este cuadrado y sumar todo lo que tenemos aquí y a ver qué sale. ¿De acuerdo? Si lo hacemos, nos queda que t es... Voy a sacar el a cuadrado y el epsilon fuera, entonces me queda un a cuadrado y un epsilon. Raíz de m partido 2k. Arriba nos queda la integral de 1 menos epsilon coseno de psi por seno de psi diferencial de psi. ¿De acuerdo? Y abajo nos queda... Hay que hacer toda esa cuenta. Esto va a ser más largo de lo que parece. Abajo nos queda, hay que hacer este cuadrado y nos queda, vamos a quitar este cuadrado aquí con este a, menos a medios que multiplica a 1 más epsilon cuadrado coseno cuadrado de psi menos 2 epsilon coseno de psi, eso es ese cuadrado, ¿de acuerdo? Menos a medios 1 menos epsilon al cuadrado, se termina de allá, más a y menos a epsilon coseno de psi. ¿De acuerdo? A ver. Menos r cuadrado partido a más r menos a 1 menos epsilon cuadrado medios. Ya, eso está. Bueno, fijaros que aquí tenemos este menos a medios, aquí este menos a medios y aquí un más a. Maravilloso. Listo. Vamos a ver qué nos va quedando. Arriba tenemos el 1 menos epsilon coseno de psi, seno de psi, diferencial de psi. Y abajo nos queda a medios, epsilon cuadrado, coseno de psi cuadrado de psi, menos con menos más, el 2 con el 2 se me va, a por epsilon por el coseno de psi, menos con menos más, a epsilon cuadrado medios y menos a epsilon coseno de psi, esto un medio. Vale, este con este se nos va. Esto se está simplificando a pasos agigantados. ¿Ya? Y entonces me queda t menos t0 igual al cuadrado por epsilon, raíz de m partido 2k, integral 1 menos epsilon coseno de psi, seno de psi, diferencial de psi,
Y abajo me queda... Fijaros que aquí tengo a medios epsilon cuadrado, a medios epsilon cuadrado. Voy a sacar factor común. Y ya está. ¿Cierto? Me he equivocado en un signo. ¿Dónde está el signo cambiado? ¿Aquí? Ya. Me parecía. Ahí está. Bueno, maravilloso porque eso es un seno cuadrado. Entonces ahí tenemos la raíz de un seno que con el seno de arriba se me va a ir. Esto, con esto se va. ¿Ya? Entonces al final del día me queda la siguiente integral. Claro que podéis pensar, ¿y a quién carajo se le ocurrió hacer ese cambio de variable? Bueno, han pasado muchos siglos intentando saber cómo es la órbita de los planetas y a alguien se le ocurrió. ¿Ya? Vamos a decirlo así. Lo que estamos haciendo realmente es simplemente hacer el cambio de variable que resuelve la integral. Eso es lo que estamos haciendo. A cuadrado por epsilon, raíz de m partido 2k. Aquí tenéis otra vez otra raíz de constantes que salen fuera de la integral. Y tenéis una raíz de 2 partido a epsilon cuadrado. ¿Sí, no? Sí, muy bien. Y aquí tenemos la integral y nos queda 1 menos epsilon coseno de psi, diferencial de psi. Listo. ¿Me falta algún epsilon o me sobra algún epsilon por el camino? No, está todo bien. Este epsilon cuadrado que está dentro de la raíz, con este epsilon se me va. Este 2 con este 2 se me va. Y me queda... El A debería estar... ¿Qué le pasa al A? No, está todo bien, ¿vale? Entonces me queda t menos t0 igual a la raíz de m partido k. Fijaros que me queda solo el m partido k. Y ahora me queda una a las 3 medios. ¿Lo veis eso? Meto la cuadrada aquí delante y entonces una cuarta entre a al cubo. Y luego me queda esta bonita integral de aquí. Aquí, no sé si veis, está la segunda ley de Kepler, la tercera ley de Kepler. Porque tenéis una proporcionalidad entre el semieje mayor al cubo y el cuadrado del periodo. ¿Sí? Recordemos que esto solo es para elipses. Si no es para elipses, no funciona este cálculo. ¿Ya? Y para circunferencias epsilon es igual a 0 y sale una cosa que es totalmente trivial. Vale. Lo único que falta aquí es decidir cuáles son los límites de integración, porque yo al principio la integral que estaba haciendo en R ponía aquí una integral diferencial de t desde t sub 0 hasta t, y esto era una integral diferencial de R con una cosa súper fea aquí abajo, ¿ya? Que iba desde R0 hasta R de t. ¿De acuerdo? Yo he hecho un cambio de variable de por medio de psi, ¿de acuerdo? Así que en principio esto sería una integral desde un psi 0 hasta un psi cualquiera. ¿De acuerdo? Bueno, el truco para dejar aún más sencilla esta integral, el truco para dejar aún más sencilla esta integral es decidir cuándo elijo el tiempo t sub 0. Recordar cuando hemos hecho antes el dibujo de la órbita. Sí, aquí estábamos en el perihelio, aquí estábamos en el infelio. El perihelio era el R-, ¿de acuerdo? Y el R- lo alcanzábamos, que era A por 1 menos epsilon, lo alcanzábamos cuando psi era 0. ¿Lo recordáis? Sí. Bueno, también teníamos el R+, lo vuelvo a escribir aquí, el R+, que era A por 1 más la excentricidad, ¿de acuerdo? Que se alcanzaba para el valor pi de la anomalía excéntrica. Ese parámetro, repito, se llama la anomalía excéntrica. Vale. La cuestión es que yo puedo elegir
empezar a contar el tiempo cuando me dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces es buena idea empezar a contar el tiempo aquí. Decidir que este es mi instante inicial y que mi instante inicial T0 va a valer 0. Eso lo puedo hacer cuando a mí me dé la gana. Yo voy a empezar a contar el tiempo. De hecho, es una decisión que tengo que tomar. Pero si yo lo que voy a hacer es calcular, imaginaos que estáis en un laboratorio, en un observatorio y queréis calcular la posición de la Luna tal día. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es elegir un origen de tiempos. Es decir, bueno, voy a empezar a contar, para hacer mi cálculo, voy a empezar a contar el tiempo a partir de aquí. Y lo lógico no es elegir una posición arbitraria de la órbita, no sé, aquí. No, lo lógico es elegir un punto especial. ¿Qué dos puntos especiales tienen una órbita elíptica? Este y este. Pues elijo uno como origen de tiempos. Voy a elegir el punto más cercano, cuando paso por R-, como el origen de tiempos, y ahí voy a poner mi cero de tiempos. Si hago eso, eso es lo mismo que elegir si 0 igual a 0, porque estoy pasando por el punto más cercano para psi igual a 0. Entonces la integral me queda así. Eligiéndolo de esa manera me queda así, y yo eso lo puedo integrar. Bueno, esa integral supongo que la sabéis hacer, ¿no? Me queda la raíz de mk por el semieje mayor elevado a 3 medios, y ahora tenéis una integral que os da psi menos epsilon por el seno de psi. ¿Estamos? Y esto entre psi igual a 0 y el valor psi, ¿de acuerdo? Claro, en psi igual a 0 esto vale 0, y en psi igual a 0 el seno vale 0. Entonces os queda simplemente esto. Listo. Y ahora ya habéis resuelto el movimiento en el tiempo. Y diréis, ¿cómo? ¿Dónde está eso resuelto? Yo ahí veo un psi que no tengo ni idea de lo que es. No, realmente lo habéis resuelto. Fijaros que vosotros lo que me habéis dicho, hemos partido desde el principio. El problema queda totalmente resuelto, aunque no de la manera que uno querría. Y hace falta cálculo numérico para saber exactamente dónde uno está en cada instante de tiempo. Fijaros que vosotros desde el principio me habéis dicho, bueno, os lo he dicho yo, pero vamos a decir que lo habéis dicho vosotros, que el radio es A por 1 menos epsilon coseno de psi. Y ahora tenemos que el tiempo con psi cambia tal que así. Listo. Eso resuelve el problema. Donde psi es un parámetro que varía entre 0 y 2pi. Y que es la anomalía excéntrica. Esto resuelve de manera implícita dónde está o a qué distancia del foco está nuestro objeto en cada instante de tiempo. Lo que pasa es que lo hace de manera implícita. Si uno quisiera R de t, lo que tendría que hacer aquí es de aquí despejar psi en función del tiempo y luego sustituir aquí arriba. ¿Qué pasa? Que esto no se puede invertir. Por eso, hacer el cálculo, afrontar directamente la integral, las dos integrales que escribíamos al principio, no se pueden hacer. O sea, sí que podemos obtener cómo varía t con el radio, pero luego no podemos invertir cómo funciona radio con el tiempo y por tanto no podemos meterlo luego en la dependencia angular. Ese es todo el problema. ¿Ya? Y aquí se ve de manera explícita. Sí que es posible decir cómo va cambiando la posición con el tiempo, pero de manera implícita, a través de un parámetro que es la anomalía excéntrica. Entonces, ¿cómo nosotros averiguaríamos la posición o cómo de lejos está la Tierra del Sol dentro de X años? Bueno, calcularías el tiempo que hace falta a partir de que pasas por el perihelio, pondrías aquí el tiempo. Ojo que este es el tiempo medido a partir del perihelio. ¿Ya? Recordad que hemos elegido el origen de tiempos ahí. Es el tiempo medido a partir del perihelio. Y ahora dirías, bueno, para ese tiempo necesito conocer la excentricidad. Método numérico, no hay otra. Con un método numérico saco para qué anomalía excéntrica
cumplo ese tiempo. Y una vez que tienes la normalidad excéntrica, sustituyes aquí y tienes el radio. Entonces, de esa manera, para un determinado instante de tiempo, puedes saber a qué distancia estás. Pero no lo puedes hacer de manera explícita. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, fijaros, un último comentario. Fijaros que aquí dentro está metida la tercera ley de Kepler. Lo único que tenéis que hacer es integrar en una vuelta completa. Y entonces aquí tendríais el periodo. Y listo. ¿De acuerdo? Y entonces tenéis que el periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. ¿Vale? Bueno, nos queda poco de este tema. Esta era la parte, yo creo, más fea, el ver cómo se resuelve el problema de Kepler en el tiempo. Ya está resuelto, ya veis que no se puede hacer explícitamente, sino que hay que hacerlo a través de un parámetro y que aquí obligatoriamente hay que utilizar cálculo numérico para saber la posición en una órbita en cada instante de tiempo. Solo se puede hacer con cálculo numérico, no se puede hacer explícitamente con cálculo numérico, con cálculo analítico, con un resultado analítico, no hay cómo. Esto es lo mejor que se puede hacer. Y también veis que aquí dentro está la ley de Kepler. Para el próximo día nos queda simplemente ver las tres leyes de Kepler, que ya las hemos visto realmente, simplemente recopilar cálculos y ver qué sale, ¿ya? Y un vector muy famoso que es el vector de Laplace-Rungelenz, que es un vector que se conserva, tiene una conservación en el caso del movimiento bajo el potencial de Kepler, y de hecho a partir de la conservación de este vector, que es muy fácil de lograr y de demostrar, se puede sacar que las órbitas son cónicas. ¿Vale? Bueno, pues nos queda eso y con eso acabamos este tema y la semana que viene empezaríamos con el sólido rígido. Todos estos cálculos que hemos hecho en la pizarra están en el aula virtual, están más detallados. Echadle un ojo, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda me preguntáis. Nada más, nos vemos el próximo día.